Déjame intentar con 6 características así muy rápidas, decir por qué la reforma implica esto que estás diciendo, este cambio tan importante, y por qué es tan compleja, porque así empezó Pedro también diciéndolo, y creo que de manera muy correcta. Es una reforma de enorme complejidad. En primer lugar, porque es un cambio muy profundo al sistema de justicia penal, que como muy bien decía Ana Laura, es quizá la línea más crítica, por ser la más básica, de la relación Estado-sociedad. Es donde el Estado dice lo que no se permite, y si lo haces, lo que te va a ocurrir, las sanciones, los delitos. Entonces, ahí empieza la enorme complejidad de esta reforma. Está cambiando un sistema que tradicionalmente, y muy de la mano de nuestro sistema autoritario, como también muy bien apuntó Ana Laura, estaba basado en un enorme desequilibrio, porque una de las partes, la que acusaba, era el propio Estado, a través del Ministerio Público, las Procuradurías. Y tenía toda una serie de ventajas a su favor y de desventajas en contra del presunto culpable, del presunto responsable de haber cometido un delito. Entonces era una reforma, un sistema muy desequilibrado, ¿no? La reforma, lo estoy tratando de decir muy breve, lo que intenta hacer es poner un sistema de justicia penal en equilibrio, en igualdad de condiciones para las partes que se están enfrentando, que ya no solo es la parte que acusa, el Estado, y la parte presuntamente responsable, sino también las víctimas, que ni siquiera se contemplaban en el antiguo sistema. Déjame hacer el listado muy rápido de por qué tan complejo. Así lo voy a dejar en este momento en lo que implica el cambio. Pero segundo, es una reforma federal. ¿Qué quiere decir esto? No es una reforma, son 33 procesos de reforma. Se está cambiando la justicia federal y se está cambiando la reforma penal existente en 32 entidades federativas. Eso ya lo vuelve una reforma también increíble en su vastedad, ¿no? Tercero, implica cambio justamente en muchos sectores, no solo en los jueces, no solo en los poderes judiciales. Implica un cambio en la investigación policíaca, que son los primeros que se dan cuenta que se cometió un delito. Tienen que saber investigar. El Ministerio Público, lejos de ser estos cómplices del Estado para ver cómo encierran a alguien en la cárcel, viejo sistema, ahora lo que tienen que convertirse en auténticos abogados que sepan, con la investigación hecha, crear una teoría de un caso y saberla defender y convencer a un juez de que están en lo correcto acusando a alguien. Están los jueces que tienen que llevar a cabo juicios rápidos, orales y transparentes, como ya empezamos a ver en algunos estados. Pero además de esto, también está ahora un nuevo sistema de ejecución de sanciones, es decir, un nuevo sistema de control de lo que ocurre con las personas que van a dar al sistema penitenciario. Es cuarta característica. Se requieren voluntades políticas de muchos actores, justamente por todo esto que acabo de decir, empezando obviamente por el que controla los poderes federales. La justicia federal es muy importante y tiene que tener un enorme empuje y convencimiento de la parte institucional y después de la parte gremial de los abogados y por último de la sociedad. Si la sociedad esto no lo entiende y no lo usa, no va a servir para nada. Finalmente, implica nuevas capacitaciones de todos los actores involucrados, policías, jueces, ministerios públicos, abogados, ¿no? Se requieren cambios institucionales muy importantes, ya no sirven las procuradurías como estaban concebidas, se requieren ahora auténticas fiscalías que hagan un trabajo distinto. Los jueces, ya no requerimos un juez penal, ahora requerimos 3 jueces diferentes de control, de juicios orales y de ejecución de sanciones. No voy a entrar a detalles, pero todo lo que implica. Nuevos sistemas de gestión, plataformas tecnológicas, ¿no? Entonces, la vastedad de los cambios es gigantesca. También se requieren cambios culturales para aprender lo que es finalmente esta reforma. O sea, nosotros, volviendo un poco a la historia del sistema, el sistema no tenía ninguna capacidad de investigar. Su capacidad de investigar era la coacción. La incidencia delictiva en muchos de las décadas 60, 70 era una incidencia delictiva baja, y tú tenías a unos policías que podían comunicar que tenían pactos con los delincuentes y que con lo que obtenían de información a través de la coacción podrían resolver algunos casos. Perdón, te interrumpo un segundo. Hablas en pasado todo el tiempo, Ana. Es decir, ¿en verdad podemos hablar de que así funcionaba o tenemos que decir que así funciona? Tenemos que decir que muchas de esas inercias prevalecen y que hay, alguna visibilidad mayor, ¿no? O sea, a través de las comisiones de derechos humanos, a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, pero esto no ha acabado. Pero me gustaría llamar en pasado porque estoy exagerando o sea, de eso venimos y nunca reformamos ese sistema. Nosotros hicimos un IFE, discutimos las elecciones, los procesos, transparencia, pero nunca reformamos porque iba a cambiar. En un contexto de alta criminalidad, lo que está haciendo es agua. Ese viejo sistema pero ¿qué necesitamos con la policía? La policía tiene que aprender a investigar.
a llegar a la escena, al lugar de los hechos, poder acordonar, poder saber quiénes son los testigos, qué vieron, recabar la evidencia, todo eso que en cualquier película policíaca bien hecha lo vemos, nuestras policías no lo saben hacer. Entonces, y no lo saben hacer porque no lo han necesitado hacer. Nosotros podemos seguir construyendo averiguaciones previas a través de como presunto culpable. Un testigo manipulado por la policía te mantiene en la cárcel y el juez avala eso. Y esas son las inercias autoritarias que, si no vemos de qué dimensiones son, muy difícil las vamos a terminar con ellas. Y yo sí quisiera, antes de como volver a un estado anterior, aquí ha faltado un acuerdo político básico. O sea, esto está atorado, aunque hay avances y no sé qué. Esto le falta fuerza, porque yo creo, hablando de los gobernadores que ustedes hablaban, un sistema de persecución criminal así de manipulable ancla en una buena medida el poder de los gobernadores. ¿Por qué no está asustado Moreira respecto de que alguien arme una averiguación previa? Porque las procuradurías siguen obedeciendo a los intereses políticos de los ejecutivos. Y eso es un lugar de poder enorme. Entonces, si yo creo que algo tiene atorada la reforma, es la falta de un consenso político de que eso se acabó y que las procuradurías funcionen de forma autónoma con respecto a la política y que cualquiera puede ser acusado por un fiscal y no tiene que ver con qué dice o no dice un gobernador. Y hasta que eso no pase, la reforma no va a caminar. Esa es mi impresión. O sea, podemos discutir todas las tecnicidades de la reforma, la complejidad. Aquí falta política. Aquí falta un acuerdo real entre los políticos que permita avanzar la reforma hacia donde... ¿Y saben qué? Nada más, ya para terminar, creo que lo que falta son los ciudadanos. Y por primera vez hay 28,000 víctimas en todo el país. Y las víctimas están reclamando justicia, no seguridad. Y eso creo que es para mí la primera gran ventana de oportunidad de esta reforma. Yo no estoy segura que puedas hacer una reforma sin la mística que tiene detrás de la misma. O sea, lo que yo estoy argumentando es esa mística de construir el edificio de las libertades democráticas, de transformarla. Eso no está en el debate. ¿Cómo vas a discutir el código? ¿Bajo qué óptica? ¿Cuánto le vas a dar? ¿Cuánto le vas a quitar? ¿Cómo vamos a discutir presupuesto? A mí me da miedo que perdamos la oportunidad de reforma por no tener claridad en la reforma. Es mucho más costoso una contrarreforma y una rectificación de una reforma mal hecha a una reforma que pueda demostrar extraordinario éxito, aunque sea en algunas entidades federativas. Entonces, cuando yo hablo de los requisitos que están, y Ciro me dirá, o sea, son completamente políticos, no tienen nada de técnico lo que estoy diciendo en términos de cómo tiene que ser el código, la ley. Yo estoy hablando de nuestras voluntades y concepciones políticas para transformar este aparato. La misma esquizofrenia con la que nació es la misma esquizofrenia en la que continúa el debate. Y no solamente el debate entre los poderes, entre la opinión pública, entre los ciudadanos. O sea, todavía no soñamos que es posible perseguir la delincuencia en un Estado de Derecho. Y no nos los hemos creído. Eso es lo que yo creo que debajo del debate debe estar. Yo sí daría rápidamente un paso más adelante, Ana Laura, porque estando de acuerdo con el análisis que ella hace, sí creo que podemos echar una ruta de navegación hacia adelante. Lo creo que me involucro en el tema de varias formas, pero me parece porque si no, esta esquizofrenia, que sí existe, la esquizofrenia autoritaria frente a la democrática en el país, está en todos los órdenes. En el contexto de inseguridad. Y está en todos los órdenes. Veamos lo que está pasando en materia electoral y no van a decir que no están las dos sombras, la autoritaria regresiva frente a la que quiere avanzar y cambiar las cosas. Entonces, me parece que eso está caracterizando al México de hoy, del 2011. ¿Qué creo que debemos hacer con la reforma? Yo creo que hay que seguirla empujando. Yo creo que el panorama, si lo observamos con detalle, sí hay que tener cuidado que lo técnico no nuble y esconda lo importante, lo político y sobre todo, lo que casi todavía no se da, ciudadanizar más la reforma. Yo sí creo que hay que acercarla a la ciudadanía, a las organizaciones que están metidas en esto, que sí hay, son varias, y que se metan, se involucren y empiecen a presionar para lograr estos cambios. Yo creo que todo este movimiento que está dando de víctimas, a raíz de esta lucha sin cuartel que está dando en el país, es una fuerza que si se logra canalizar y dirigir, va a ayudar muchísimo para empujar hacia el lugar correcto. La reforma tiene un límite, el 2016. ¿En dónde estamos? Pues hay de todo en el país. Hay estados que han avanzado más, hay estados de los que han avanzado que ojalá no hubieran avanzado porque se han ido por caminos medio raros,
hay estados que están planeando muy bien, 15 más o menos están en fase de planeación. Ahí es donde desde el aparato técnico se gustaría que trabajaran más para tener con mucha mayor claridad cómo y a dónde tienen que llegar. Y hay todavía unos estados, cerca de 7 u 8, que no se han movido. Ahora, faltan 5 años, una reforma que dio 8 años. Yo no perdería todavía el optimismo. Pues yo creo que sin duda este va a estar en el centro. Si entendemos que esta reforma viene a hablar de las víctimas de esta guerra, de los que quedaron atrapados en este lugar de los enfrentamientos armados y no sé qué. Esa va a ser una pregunta central. Y podemos pensar que se soluciona con una ley de víctimas, en donde creas un fondo y las resarces. Suena bien. Para que no vuelva a suceder, necesitamos oír compromisos políticos respecto de qué vamos a hacer con la persecución criminal. Una vez que resolvamos esa pregunta, podemos resolver qué tienen que hacer los jueces para que esa persecución criminal, qué tiene que hacer el defensor. Pero el centro de la reforma, el corazón, lo que vincula esto que sucede en la calle con la posibilidad de aplicar la ley, es la procuración de justicia. O sea, no hay procuración de justicia porque los policías detengan. Eso no es aplicación de la ley. Necesitamos juicios. Y el lugar de puente es la persecución criminal. Entonces a mí me encantaría ver, y espero verlo, que podemos vincular el tema de las víctimas con la reforma a la procuración de justicia y por lo tanto con la reforma penal. Eso es lo que me gustaría verla en el 2012. ¿Qué definición me arrancaría un voto? Ciudadanizar en el aspecto que lo hemos estado comentando. Yo creo que es la única manera en que la reforma se haga creíble, duradera, permanente.